Un saludo amigos del canal de Tecnomagic Reviews. En este video les voy a hablar sobre los procesadores. Es el primer video de la serie Saber sobre celulares, la cual he decidido hacer para dar un conocimiento un poco más general sobre los componentes de un equipo, un smartphone, en el momento de querer ir a comprarlo o compararlo con otros, saber cuál es mejor o peor y por qué. En este video de procesadores voy a hablar de 4 aspectos principales que se deben conocer de un procesador para tener una idea un poco más avanzada acerca de las características de un procesador y reconocer si es mejor o peor. Lo primero que vamos a hablar es la arquitectura. Cuando hablamos de 32 y 64 bits en un procesador, estamos hablando de la arquitectura y de la forma en cómo almacenan o procesan datos. En un nivel básico, en una idea básica que podemos tener es que cuando hay 32 bits, hay 32 canales, por decirlo así, 32 vías por las que se va a recibir y transmitir información. Cuando hay 64, pues se duplica esa cantidad de vías. Esto no duplica la velocidad de transferencia, simplemente duplica la cantidad de conductos, si podemos llamarlo así, o la cantidad de vías o la cantidad de canales por la que se está transmitiendo esa información. Podemos verlo de una manera más o menos gráfica así, en el sentido más básico. Además, adicional a esto, cuando el procesador es de 32 bits, en el caso de los equipos digamos de cómputo, llámense computador de escritorio, portátil, etcétera, solo digamos que soportan una cantidad de memoria RAM de hasta 4 GB, mientras que los de 64 bits soportan mucho más. Podemos tener 8, 16 GB de RAM. En el caso pues, de los celulares, digamos que un procesador de 64 bits podría llegar hasta las 128 GB, pero como estamos hablando de equipos de smartphones y esto pues no, pues vamos a ponerlo en el término de 8 o 10 GB o de 4 en adelante. Esa, digamos, sería la mayor diferencia entre 32 bits y 64 bits. ¿Qué es lo recomendable? Que sea de 64 bits. ¿Por qué? Porque la mayoría de apps y de programas, digamos, y de sistemas operativos, o bueno, sí, digamos en Android, ¿sí? Tanto de custom ROM, de ROMs personalizadas por los mismos fabricantes, etcétera, etcétera, ¿sí? Pues está actualmente optimizado para 64 bits. Está en esa arquitectura que se llama ARM64. Cuando tenemos un procesador de 32 bits, pues las aplicaciones pues ya están optimizadas para 64. No es que haya un problema grave ahí, pero sí de pronto en actualizaciones de Android y todo eso, pues no va a estar completamente optimizado. Y pues que es una tecnología que ya Android, por ejemplo, ya la pasó hace unos 4 años, ya se había cambiado a 64 bits, y en el caso de Apple, en los iPhone, desde hace más o menos 6 años ya estaban utilizando procesadores de 64 bits. Entonces es un primer punto a tener en cuenta. Si el procesador es de 32 o 64 bits, ¿cómo sabemos eso? Preguntamos, ¿este equipo qué procesador tiene? Digamos, un MTK 6737, algo así, no sé. Llega uno, entra a Google y busca especificaciones del procesador tal, y ahí le dan. Entre esas debe aparecer si el procesador es de 32 o 64 bits. La siguiente característica importante que debemos saber es pues obviamente la velocidad del reloj de cada núcleo del procesador. Puede ser de 1.5 GHz, 2.0, 2.2, incluso hoy en día ya 2.8, 2.7. Entonces, ¿esto a qué hace referencia? Esto hace referencia a la cantidad de hercios por segundo que va a procesar cada núcleo del procesador. Esto de una manera, como digo, simple y sencilla, porque yo no soy ingeniero ni trabajo con procesadores, entonces es apenas una idea que no se puede hacer de cómo es el funcionamiento de estos componentes. Entonces el procesador pues en un segundo puede alcanzar a procesar 1500 millones de hercios de información. Entre más cantidad, pues desde luego mejor. Aquí podemos ver, digamos, procesadores que tienen varios, digamos, grupos de núcleos, los que son octa-core y los que son quad-core.
Básicamente vamos a dar hasta ahí. Es la potencia neta del procesador. ¿Cuánta cantidad puede procesar este núcleo o el procesador o en conjunto durante un segundo? Como les digo, entre más pues cantidad pues va a ser mucho mejor. Sin embargo, esto no es lo único que le da potencia. Como estoy diciendo, los 64 bits también tienen que ver en esto. Y lo siguiente es la microarquitectura del procesador. ¿Qué es esto? Bueno, que los núcleos tienen, digamos, unas características especiales, por decirlo así. Voy a decirlo de una manera tosca, de pronto un tamaño. Entonces están, por ejemplo, los Cortex A53, Cortex A72, Cortex A57, Cortex A73, los Creo y Mongoose, digamos, en las tecnologías más recientes. En el caso Creo para los Snapdragon, Mongoose para los de Exynos de Samsung. Pero ¿qué quiere decir esto? Bueno, los Cortex A53 lo que hacen es que trabajan, digamos, tasas de velocidad de reloj, digamos, no superiores normalmente a los 2.0 GHz. Están normalmente entre 1.0 y 1.5 GHz, normalmente, ¿no? ¿Qué pasa con el Cortex A53? Que como es más pequeño, por decirlo así, de alguna manera, para que nos hagamos una idea, es más pequeño, entonces este núcleo pues nos va a trabajar, digamos, de una manera bastante solvente. Aplicaciones pues normales, llamémoslo así, mensajería, redes sociales, navegar por internet con nuestro navegador y cosas como estas, ¿sí? Aplicación, digamos, sencilla, la calculadora, pues cosas como esta, él lo va a manejar. Los núcleos de Cortex A53, que además de todo tienen un consumo energético mucho menor. Mientras que los Cortex A72 o A73, pues por un lado normalmente tienen mayor velocidad de reloj, o sea 1.8, 2.0, algo así, 2.2 GHz. Además de todo tienen un mayor gasto de energía. Pero ¿para qué sirven estos Cortex A72? Pues hagamos una idea de que son un poco más grandes, digamos el núcleo es más grande y esto hace que trabajen mayor información, es decir, en resumen, que tengan mayor potencia. ¿Para qué son estos núcleos? Principalmente para correr videojuegos y programas de edición de imagen y todo esto, todo lo que sean programas pesados. Los Cortex A72 nos van a ayudar en esto. ¿Qué ocurre? Pues que a su vez también van a tener un mayor consumo energético, pues ahí es donde, digamos, está de pronto la falencia. Algunos equipos de gama media, media baja, utilizan solo Cortex A53, tanto en 4 núcleos como en 8 núcleos. Otros de gama media ya todavía utilizan los Cortex A72 para darle ese plus de potencia, digamos, como procesadores ya un poco viejos como el 652, por dar un ejemplo. Los Huawei gama media casi siempre utilizan Cortex A53. En los nuevos procesadores como el 660, pues por dar un ejemplo del Snapdragon, pues ya están utilizando tecnología Creo, que aumenta al parecer más o menos un 10% o más de potencia en estos, digamos, núcleos de los procesadores, haciéndolo rendir más sin que el gasto energético aumente. La tecnología Mongoose en Samsung, pues la verdad no la entiendo muy bien, así que no voy a hablar de eso, solo lo referencio. Y el último apartado sería la litografía de construcción. ¿A qué se refiere esto? Que muchas veces nos dicen el procesador es de 28 nanómetros o el procesador es de 14 nanómetros. Su tecnología de construcción es de 10 nanómetros. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿pero ¿a qué significa eso? Bueno, eso es una medida supremamente minúscula, por decirlo así, en la que se han grabado los transistores dentro del procesador, que mayormente está fabricado con silicio. Bueno, yo pues como digo, yo no trabajo con esto, pero tengo más o menos una idea. Entonces, entre más pequeño sea, que obviamente a 14 nanómetros solo lo pueden ver con microscopios electrónicos, entre más pequeño sea, pues esto va, por un lado, a optimizar el consumo de energía, o sea, va a tener un menor consumo energético, lo cual ayuda a la batería, pero a su vez también va a tener un mayor rendimiento. Esto quiere decir que entre menos nanómetros tenga de construcción el procesador, pues va a ser mucho mejor en cuanto a rendimiento y en cuanto a consumo energético. Al día de hoy ya vamos por 7 nanómetros. Sin embargo, pienso que un procesador desde 14 nanómetros está bastante o está aceptable para los días que corren en este año 2019. Si podemos tener uno de 12 o 10 nanómetros, pues mejor. Ahora, todo esto es un conjunto, ¿no? Hay procesadores de Huawei, por ejemplo, que tienen 12 nanómetros y no llegan a tener la solvencia que puede tener un Snapdragon de 14 nanómetros. Entonces hay que ver que los procesadores se integran con otros componentes, los cuales finalmente son los que van a dar el resultado final acerca del rendimiento total del equipo. Esto corresponde también a memoria RAM,
a la GPU, unidad de procesamiento gráfico, y a su vez también al mismo software o sistema operativo que haya instalado, por decirlo así, el fabricante. Si es Android puro, si tiene capa de personalización, qué tanta personalización tiene, qué tan optimizada está y todo esto. Pero bueno, ya tenemos estos 4 puntos. Los dejo acá en esta imagen de lo que es un procesador, lo que debemos revisar primeramente, fijarnos antes de tomar la decisión de comprar un equipo, revisar estos apartados: los 64 bits, la velocidad del reloj y la litografía de construcción principalmente. Eso sería en este primer video. Voy a continuar el siguiente ya hablando de la memoria RAM y las unidades de procesamiento gráfico.